A las 6 de la mañana del 31 de diciembre, el interfono de mi apartamento comenzó a sonar como si fuera una alarma de emergencia. Abrí los ojos en la oscuridad de mi habitación, el corazón golpeando mi pecho, pensando que algo terrible había pasado. Me levanté tropezando con las pantuflas, el frío del piso atravesando mis pies descalzos, y caminé hacia la entrada sin encender las luces. Presioné el botón y escuché algo que me heló la sangre. Eran 12 personas. 12 parientes de Berenice, mi nuera, parados frente a la puerta del edificio con maletas enormes, bolsas de supermercado, niños medio dormidos en brazos y la cara de quien espera ser recibido con los brazos abiertos. La voz de Estela, la madre de Berenice, salió del altavoz con esa dulzura falsa que ya conocía muy bien. Verónica, querida, ya llegamos. Fernando nos dijo que viniéramos directo a tu casa. Abre por favor, los niños están cansados del viaje. Sentí como mis dedos se congelaban sobre el botón del interfono. Fernando, mi hijo. Les había dado mi dirección. Les había dicho que vinieran a mi apartamento sin preguntarme, sin avisarme, sin siquiera considerar que yo pudiera tener otros planes o simplemente el deseo de estar sola. Activé el altavoz y lo que salió de mi boca en ese momento fue apenas un susurro entrecortado, pero las palabras que dije después cambiaron absolutamente todo. Déjenme explicarles cómo llegué hasta ese punto de quiebre, porque nada de esto tiene sentido sin contexto. Mi nombre es Verónica, tengo 69 años y vivo sola en un apartamento del 7º piso que huele a café recién hecho por las mañanas y a lavanda por las noches. Este lugar es mi refugio, mi territorio, el único espacio en el mundo donde puedo respirar sin pedir permiso. Después de que Julio muriera hace 5 años, este apartamento se convirtió en algo más que un hogar, se volvió mi identidad completa. Cada objeto tiene su lugar exacto. Las tazas de porcelana blanca están ordenadas por tamaño en el estante superior de la cocina. Los libros en la sala están organizados alfabéticamente, aunque casi nadie viene a verlos. Las plantas en el balcón reciben agua cada miércoles y sábado, sin falta, y han crecido tanto que algunas ya tocan el techo. Mi rutina es sagrada. Me levanto a las 7, preparo café en la cafetera italiana que traje de mi viaje a Roma hace 15 años, y me siento junto a la ventana a ver cómo la ciudad despierta. Los edificios frente al mío se van iluminando ventana por ventana, como si fueran lucecitas de un árbol navideño gigante. Escucho el sonido de los autos allá abajo, el murmullo lejano de la vida que continúa, pero desde aquí arriba todo se siente suave, manejable, bajo control. Desayuno siempre lo mismo, tostadas con mermelada de fresa, una porción pequeña de queso fresco y una manzana cortada en cuartos. Después lavo los platos inmediatamente, porque no soporto ver la cocina desordenada. Limpio la mesa con un paño húmedo, acomodo las sillas y entonces comienzo mi día. Los martes y jueves voy al mercado. Camino despacio por los pasillos, revisando cada producto, comparando precios aunque ya sé de memoria cuánto cuesta todo. Me gusta tocar las frutas, sentir su textura, olerlas para saber si están maduras. La señora que vende verduras ya me conoce y siempre aparta los tomates más firmes para mí. Los viernes por la tarde voy a mi clase de tejido en el centro comunitario del barrio. Somos 6 mujeres, todas mayores de 60, y nos sentamos en círculo a tejer bufandas, gorros y mantas mientras conversamos sobre nuestras vidas. Ellas hablan de sus nietos, de sus achaques, de los problemas con sus hijos adultos que nunca las visitan. Yo escucho más de lo que hablo. No me gusta compartir demasiado. Aprendí que cuando cuentas tus problemas, la gente los usa después en tu contra. Fernando es mi único hijo. Tiene 42 años. Trabaja en una empresa de tecnología que nunca entendí muy bien qué hace exactamente, y está casado con Berenice desde hace 8 años. Al principio, cuando me la presentó, pensé que era una buena chica. Sonreía mucho, traía postres cuando venían a visitarme, me preguntaba cómo estaba mi salud. Pero con el tiempo empecé a notar cosas. Pequeños detalles que al principio ignoré porque no quería ser esa suegra amargada que odia a la esposa de su hijo. Berenice tiene una forma de hablar que parece amable, pero está llena de púas invisibles. Te dice: ay, Verónica, qué linda tu blusa, aunque ese color verde ya no se usa mucho y te quedas sin saber si te halagó o te insultó. Reorganiza las cosas en mi cocina cuando viene de visita, moviendo mis sartenes del lugar y diciendo que así es más práctico, sin preguntarme si yo quiero que toque mis cosas. Una vez trajo un mantel nuevo y lo puso en mi mesa sin avisar, diciendo que el mío estaba muy desgastado, como si mi opinión no importara en mi propia casa.
Pero yo callaba. Siempre callaba. Porque Fernando parecía feliz y yo no quería ser la madre que causa problemas. Cada vez que sentía esa molestia creciendo en mi pecho, respiraba hondo y me recordaba que debía ser comprensiva, que las familias modernas son así, que yo vengo de otra generación y quizás estoy siendo demasiado sensible. Me tragaba las palabras, sonreía y asentía, guardando cada pequeña humillación en un cajón invisible dentro de mi pecho que se iba llenando más y más. La relación con Fernando cambió después de que se casó. Antes me llamaba 3 veces por semana. Veníamos a almorzar juntos los domingos. Me contaba sus problemas en el trabajo, sus planes para el futuro. Pero Berenice llegó y de a poco fue construyendo una pared entre nosotros, tan delgada que casi no se notaba, pero tan sólida que ya no podíamos tocarnos. Las llamadas se volvieron quincenales, después mensuales. Los almuerzos se cancelaban con excusas de último minuto, que tenían un compromiso, que Berenice no se sentía bien, que había mucho tráfico. Y yo aceptaba todo sin quejarme, porque eso es lo que hacen las buenas madres, ¿verdad? Se hacen a un lado. No molestan. No exigen. Simplemente esperan que sus hijos las recuerden de vez en cuando. Esa mañana del 31 de diciembre, con el interfono sonando y esas 12 personas esperando abajo, todas esas palabras tragadas, todos esos silencios acumulados, todas esas veces que dije sí cuando quería gritar no, se juntaron en mi garganta como una bola de fuego. Presioné el botón del interfono y escuché mi propia voz salir extrañamente calmada, casi fría. Esperen un momento, ya bajo a abrir. Colgué antes de que Estela pudiera responder. Me quedé parada frente al aparato, mirando la lucecita roja que parpadeaba en la oscuridad del pasillo, y algo dentro de mí se quebró. No fue una ruptura dramática, no hubo lágrimas ni gritos. Fue más bien como cuando se rompe un vaso de cristal en cámara lenta. Primero aparece una grieta delgada, casi invisible, y después todo se desmorona en pedazos tan pequeños que ya no se pueden juntar. Caminé hacia mi habitación, encendí la luz y me vi en el espejo del armario. Una mujer de 69 años con el cabello gris despeinado, la cara marcada por el sueño, los ojos cansados. Me pregunté en qué momento me volví invisible para mi propio hijo. ¿En qué momento mi vida dejó de importar? Me vestí despacio, eligiendo cada prenda con cuidado aunque no sé muy bien por qué. Un pantalón color café, una blusa color crema, un suéter tejido color mostaza que me había hecho yo misma el invierno pasado. Me lavé la cara con agua fría, me peiné el cabello hacia atrás recogiéndolo en una coleta baja, y me puse los lentes. Necesitaba verlo todo con claridad. Cada detalle, cada gesto, cada palabra que estaba por venir. Bajé por las escaleras en lugar de tomar el ascensor. Necesitaba esos 7 pisos de distancia para pensar, para prepararme, para decidir qué iba a hacer. Mis pasos resonaban en el hueco de la escalera, un sonido seco y solitario que me recordaba a los latidos de mi corazón. Cuando abrí la puerta del edificio, el frío de la madrugada me golpeó la cara como una bofetada. Ahí estaban todos. Estela con su sonrisa enorme y falsa, cargando una bolsa llena de tuppers que seguramente contenían comida que yo no había pedido. Ramiro, su esposo, un hombre grande y ruidoso que siempre hablaba demasiado alto, arrastraba 2 maletas gigantes. Había 3 hermanos de Berenice con sus respectivas esposas, 4 niños pequeños que correteaban entre las piernas de los adultos, y 2 adolescentes pegados a sus teléfonos que ni siquiera levantaron la vista cuando aparecí. Todos me miraron con esa expresión de alivio, como si yo fuera su salvación, como si mi apartamento fuera un refugio que les pertenecía por derecho divino. Verónica, qué bueno que abriste rápido, dijo Estela, avanzando hacia mí como si fuéramos amigas de toda la vida. El viaje fue horrible, 8 horas en la carretera. Los niños no pararon de llorar y Ramiro se equivocó de salida 2 veces. Estamos agotados. Fernando nos dijo que no había problema, que tú estarías encantada de recibirnos para Año Nuevo. Qué lindo tener una suegra tan generosa, ¿verdad? Me abrazó antes de que pudiera retroceder, y sentí el olor de su perfume dulzón mezclado con sudor de viaje. Me soltó y empezó a empujar a todos hacia adentro del edificio, como si fuera ella la dueña del lugar. Yo no dije nada. Absolutamente nada. Me quedé ahí parada, sosteniendo la puerta abierta mientras todos entraban en fila, arrastrando maletas, cargando niños, hablando todos al mismo tiempo sobre el tráfico, el calor, el cansancio, la emoción de pasar las fiestas en la ciudad. Nadie me preguntó cómo estaba.
Nadie me preguntó si realmente estaba bien que vinieran. Nadie pareció notar que eran las 6 de la mañana y que yo acababa de ser despertada de mi sueño sin ninguna consideración. Subimos en el ascensor en 2 grupos porque no cabíamos todos. Yo subí en el segundo viaje, apretada entre maletas y el olor a comida recalentada que salía de los tuppers de Estela. El ascensor subía lento, haciendo ese ruido metálico que siempre hace, y yo miraba los números iluminándose uno tras otro. 3, 4, 5, 6, 7. Cada piso era un segundo más cerca del momento en que tendría que abrir la puerta de mi apartamento y dejar entrar el caos. Cuando llegamos, el primer grupo ya estaba afuera esperando. Saqué las llaves de mi bolsillo y las sostuve un momento en mi mano, sintiendo el peso del metal frío. Estas llaves abrían mi espacio sagrado, mi lugar de paz, mi único refugio en el mundo. Y estaba a punto de entregárselo a un grupo de extraños que ni siquiera me consideraban lo suficiente como para avisar que venían. Metí la llave en la cerradura, la giré, y la puerta se abrió con un clic suave. Todos entraron como una ola, invadiendo cada rincón, llenando el silencio con voces y risas y pasos pesados. Los niños corrieron hacia la sala gritando de emoción. Ramiro dejó caer las maletas en medio del pasillo con un golpe seco. Estela fue directo a la cocina, abriendo alacenas y el refrigerador como si fuera su propia casa, comentando en voz alta que necesitábamos hacer compras porque no había suficiente comida para todos. Me quedé parada junto a la puerta cerrada, mirando cómo mi apartamento tranquilo y ordenado se transformaba en un mercado bullicioso en cuestión de minutos. Uno de los niños derribó una de mis plantas del balcón y la tierra se desparramó por todo el piso de madera. Nadie se disculpó. Una de las cuñadas de Berenice se sentó en mi sillón favorito, el que está junto a la ventana donde me siento cada mañana a tomar café, y puso sus pies sucios sobre mi mesita de centro. Los adolescentes se metieron en mi habitación sin pedir permiso, buscando enchufes para cargar sus teléfonos. Estela empezó a sacar toda su comida del tupper y a llenar mi refrigerador, moviendo mis cosas hacia atrás, tirando a la basura mi yogur que según ella ya estaba vencido aunque lo había comprado hace 3 días. Y entonces sonó mi teléfono. Era Fernando. Por supuesto que era Fernando. Contesté y su voz sonó alegre, despreocupada, como si todo fuera perfectamente normal. Mamá, ¿ya llegaron? Perdón que no te avisé antes, pero surgió de último momento. La familia de Berenice necesitaba un lugar donde quedarse para las fiestas y pensé que no te importaría. Total, tú vives sola y tienes espacio de sobra. Son solo unos días. Berenice y yo llegaremos mañana en la noche para la cena de Año Nuevo. ¿Ya preparaste todo? Acuérdate que somos como 20 personas contando a todos. Compra suficiente comida, ¿sí? Y mamá, por favor, pórtate bien con la familia de mi esposa. Ya sabes cómo es Berenice, se ofende fácil. Cerré los ojos. Apretó el teléfono contra mi oreja hasta que me dolió. Sentí como todas las palabras que había guardado durante años empezaban a subir por mi garganta, calientes y filosas como cuchillos. Pero no las dejé salir. Todavía no. En lugar de eso, respiré profundo y dije con la voz más suave que pude. Entiendo, hijo. No te preocupes. Yo me encargo de todo. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé ahí parada en medio del pasillo, rodeada de extraños que habían invadido mi casa, escuchando el ruido de los niños gritando, de Estela reorganizando mi cocina, de Ramiro encendiendo mi televisor a todo volumen. Y fue en ese preciso momento cuando supe exactamente qué iba a hacer. No exploté. No grité. No les pedí que se fueran. Eso es lo que cualquiera hubiera esperado, ¿verdad? Que una mujer de 69 años perdiera los estribos frente a semejante invasión y echara a todos a la calle. Pero yo aprendí hace mucho tiempo que la rabia silenciosa es mucho más poderosa que los gritos. La gente espera el escándalo, se prepara para la pelea, pero nadie sabe qué hacer con la calma helada. Así que sonreí. Me acerqué a Estela en la cocina y le dije con voz dulce, «Qué bien que trajiste comida. Acomódate como quieras, esta es tu casa». Ella me miró sorprendida, esperando quizás alguna objeción, pero solo encontró mi sonrisa perfectamente calmada. Le di palmaditas en el hombro y salí de la cocina dejándola confundida. Caminé hacia la sala donde Ramiro había encendido el televisor en un canal de deportes con el volumen tan alto que hacía vibrar los vasos en la repisa. Me senté en el sillón al lado del suyo, crucé las piernas y pregunté con genuino interés, ¿qué están transmitiendo?
Él me miró de reojo, sorprendido de que no le pidiera bajar el volumen, y empezó a explicarme algo sobre un campeonato de fútbol que francamente no me importaba en absoluto. Asentí, hice preguntas, actué como la anfitriona perfecta. Los niños seguían corriendo por el apartamento. Uno de ellos se subió a mi sofá con los zapatos llenos de lodo. La madre, una de las hermanas de Berenice llamada Sonia, ni siquiera lo regañó. Yo me levanté, traje un paño húmedo y limpié el sofá mientras le decía al niño: «No te preocupes, cariño, los accidentes pasan». Sonia me miró con alivio, claramente esperando que yo montara un escándalo. Pasé todo ese día siendo la abuela perfecta, la suegra ideal, la anfitriona generosa que todos esperaban que fuera. Preparé café para todos. Saqué las sábanas limpias de mi armario y ayudé a armar camas improvisadas en la sala y el estudio. Hasta le presté mi propia habitación a Estela y Ramiro porque ellos necesitaban privacidad y comodidad a su edad, según dijo Estela sin ninguna ironía. Yo dormiría en el sofá de la sala. En mi propia casa. En el sofá. Pero asentí con una sonrisa y dije que no había ningún problema, que ellos habían tenido un viaje largo y merecían descansar bien. La cara de Estela cuando dije eso fue de absoluta satisfacción, como si hubiera ganado una batalla que yo ni siquiera sabía que estábamos peleando. Durante el almuerzo, que por supuesto tuve que cocinar yo porque la comida que trajeron no era suficiente para todos, escuché a las hermanas de Berenice hablar sobre mí como si yo no estuviera presente. Estaban sentadas en mi mesa, comiendo mi comida, usando mis platos, y una de ellas, Dayana, dijo: «Qué suerte tiene Berenice de tener una suegra tan tranquila. La mía es insoportable, siempre metiéndose en todo». La otra, Samantha, respondió entre risas: «Claro, esta viejita vive sola, no tiene nada mejor que hacer que atendernos. Debe estar feliz de tener compañía». Viejita. Así me llamó. Como si yo fuera un mueble viejo y útil que estaba ahí para su conveniencia. Seguí sirviendo la comida, sonriendo, asintiendo, sin decir ni una palabra. Por la tarde, mientras todos dormían la siesta desperdigados por mi apartamento como si fuera un hostal gratuito, yo salí al balcón a respirar. Las plantas que había cuidado durante años estaban aplastadas por las maletas que alguien había dejado apiladas sin cuidado. La tierra seguía regada por el piso. Nadie había limpiado el desastre. Me agaché, recogí los pedazos de la maceta rota y los sostuve en mis manos. Esa planta era un helecho que Julio me había regalado en nuestro 20º aniversario. Había sobrevivido una mudanza, 2 inviernos terribles y 5 años sin él. Y ahora estaba destruida porque a un niño descuidado no le enseñaron a respetar las cosas ajenas. Sentí como algo se endurecía dentro de mi pecho, como cuando el cemento se seca y se vuelve piedra sólida e inamovible. Esa noche, después de preparar la cena para todos, después de lavar los platos mientras los demás veían televisión, después de acomodar a los niños en colchones improvisados en el piso de mi estudio, me senté en el sofá de la sala donde se suponía que yo dormiría. Eran las 11 de la noche. El apartamento estaba por fin en silencio, aunque podía escuchar los ronquidos de Ramiro saliendo de mi habitación. Mi habitación. Donde dormía otra persona en mi cama, bajo mis sábanas, rodeado de mis cosas. Saqué mi teléfono y miré la pantalla. Fernando no había vuelto a llamar. Ni siquiera un mensaje preguntando cómo estaba, si necesitaba ayuda, si todo iba bien. Nada. Para él, yo simplemente había cumplido con mi función, ser el espacio vacío donde otros podían depositar sus problemas. Abrí mi lista de contactos y busqué un nombre que no había marcado en meses. Enrique. Mi hermano menor. Vive en otra ciudad, nos hablamos poco, pero siempre hemos tenido esa conexión silenciosa que tienen los hermanos que han sobrevivido juntos a una infancia difícil. Marqué su número. Contestó al tercer timbre, con voz somnolienta. «¿Verónica? ¿Qué pasó? ¿Estás bien?» Me di cuenta de que estaba llorando solo cuando escuché mi propia voz quebrarse al responder. «Enrique, necesito preguntarte algo. ¿Te acuerdas de tu amigo Daniel, el que trabaja en bienes raíces?» Hubo un silencio del otro lado. Después su voz, ahora completamente despierta y alerta. «Sí, ¿por qué?» Respiré profundo, limpié mis lágrimas con el dorso de la mano y dije: «Necesito vender mi apartamento. Rápido». Lo que siguió fue una conversación de 40 minutos en voz baja para no despertar a nadie. Enrique no hizo preguntas estúpidas. No me dijo que estaba exagerando ni que lo pensara mejor. Solo escuchó mientras yo le contaba todo,
La invasión, las palabras de Fernando, años de ser ignorada y minimizada, la planta rota, el sofá con lodo, mi propia cama ocupada por extraños. Cuando terminé, él suspiró y dijo: «Te mereces mejor que esto, hermana. Dame hasta mañana. Daniel es bueno, te va a ayudar». Colgamos y me quedé ahí sentada en la oscuridad, sintiendo como mi decisión tomaba forma sólida dentro de mí. No era venganza. O tal vez sí lo era, pero del tipo más puro, recuperar lo que era mío, incluso si eso significaba destruirlo todo en el proceso. El 31 amaneció con más caos. Los niños despertaron a las 6 gritando que tenían hambre. Estela salió de mi habitación bostezando y pidiendo café como si yo fuera una empleada doméstica. Berenice llamó a las 8 para decir que ella y Fernando llegarían más tarde porque tenían que pasar primero por casa de unos amigos. Más tarde. En mi mente traduje eso como: ustedes no son prioridad. Yo no soy prioridad. Colgué el teléfono y seguí preparando el desayuno para 12 personas que comían como si llevaran días sin probar alimento, sin dar las gracias, sin levantar un plato, sin limpiar una migaja. Mientras todos desayunaban, sonó el timbre. Era Daniel. Enrique había cumplido su palabra. Abrí la puerta y ahí estaba un hombre de unos 50 años, traje color gris, portafolio en mano, sonrisa profesional. «¿Señora Verónica?» «Soy Daniel, amigo de su hermano Enrique. Vengo por el asunto del apartamento». Lo hice pasar. Estela levantó la vista desde la mesa, confundida. «¿Quién es?» Le sonreí con dulzura y respondí: «Un amigo que vino a ayudarme con unos papeles aburridos. No se preocupen, sigan comiendo». Daniel y yo nos encerramos en el balcón. Le mostré cada rincón del apartamento desde afuera, le expliqué la situación. Él tomaba notas, asentía, evaluaba. Después de 20 minutos me miró serio y dijo: «Puedo conseguirte un comprador en una semana. Tengo varios clientes buscando en esta zona. Pero tiene que ser rápido y el precio será un poco menor de lo que podrías conseguir con más tiempo». Lo miré a los ojos y dije sin dudar: «Acepto». Pasamos todo el día ultimando detalles mientras la familia de Berenice convertía mi apartamento en un campo de batalla. Había ropa tirada por todos lados, platos sucios apilándose en la cocina, manchas en mi alfombra color beige que nunca saldrían completamente. Samantha entró a mi baño y usó mis cosméticos sin pedir permiso, dejando todo desordenado. Uno de los niños encontró mi caja de recuerdos en el armario y esparció fotografías viejas por el piso de la sala. Fotos de Julio, de Fernando cuando era pequeño, de mi boda, todas pisoteadas por zapatos sucios. Recogí cada fotografía con cuidado, las limpié, las guardé de nuevo. Nadie se disculpó. Nadie pareció notar siquiera que algo valioso había sido maltratado. A las 7 de la noche llegaron finalmente Fernando y Berenice. Ella entró radiante, con un vestido color coral que probablemente había costado más de $500, el cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable. Fernando venía detrás cargando 2 botellas de vino y una bolsa de regalos. Me saludaron con besos rápidos en la mejilla y después fueron directo a abrazar a la familia de Berenice, riendo, haciendo bromas, actuando como si este fuera el lugar más natural del mundo para estar. Berenice miró alrededor evaluando cada detalle y dijo en voz alta: «Verónica, la casa está hecha un desastre. No pudiste mantenerla más ordenada». Ahí fue cuando algo dentro de mí hizo clic final. Me quedé mirando a Berenice con su vestido color coral y su sonrisa perfecta, esperando mi respuesta. Todos los ojos en la sala se volvieron hacia mí. Estela dejó de hablar. Ramiro bajó el volumen del televisor. Hasta los niños se quedaron quietos por un segundo. Era el momento perfecto para explotar, para decir todo lo que había callado, para defender mi territorio y mi dignidad. Pero yo había aprendido algo muy importante en mis 69 años. La gente como Berenice se alimenta del conflicto directo. Esperan la pelea porque saben cómo ganarla. Tienen práctica en convertirse en víctimas, en voltear la situación, en hacer que tú seas la mala de la historia. Así que en lugar de morder el anzuelo, sonreí y dije con voz suave: «Tienes razón, Berenice. Con tanta gente es difícil mantener el orden. Pero no te preocupes. Ya encontré la solución perfecta para que esto no vuelva a pasar». Ella parpadeó confundida. Fernando me miró con alivio, claramente pensando que me había rendido, que había aceptado mi lugar como la suegra sumisa y complaciente. «Eso es,
Mamá, dijo dándome una palmadita en el hombro como si yo fuera una niña que finalmente había entendido la lección. Sabía que lo entenderías. La familia es lo más importante, ¿verdad? Asentí, mantuve mi sonrisa y volví a la cocina para seguir preparando la cena de Año Nuevo. Mientras cortaba vegetales, escuchaba sus conversaciones en la sala. Berenice contando sobre su trabajo, presumiendo de un ascenso reciente. Fernando riendo con los cuñados, hablando de un viaje que planeaban hacer a Europa en primavera. Nadie preguntó cómo estaba yo. Nadie ofreció ayuda con la comida. Yo era solo el escenario donde ellos representaban su obra. La cena estuvo lista a las 9 de la noche. Pavo asado, puré de papa, ensaladas, pan recién horneado, postres. Gasté cerca de $300 en ingredientes que compré con mi propia pensión, dinero que había estado ahorrando para arreglar la gotera del baño. La mesa no era suficientemente grande, así que tuvimos que usar también la mesa del estudio y poner tablas sobre caballetes en la sala. 20 personas apiñadas comiendo, hablando, riendo. Yo serví cada plato, llené cada copa, me aseguré de que todos tuvieran suficiente. Cuando finalmente me senté, ya no quedaba casi nada de comida. Fernando ni siquiera lo notó. Estaba demasiado ocupado brindando con Ramiro, prometiéndole que el próximo año vendrían todos a su ciudad para celebrar allá. Después de la cena vino el momento de los regalos. Berenice había traído una bolsa enorme llena de paquetes envueltos en papel brillante. Regalos para sus padres, sus hermanos, los niños. Todos los abrieron con emoción, gritando y agradeciéndole. Para mí no había nada. Ni siquiera una tarjeta. Fernando se dio cuenta y se puso incómodo. Mamá, perdón, con las prisas se nos olvidó tu regalo. Te lo traemos la próxima semana. ¿Sale? La próxima semana. Como si yo fuera una tarea pendiente en su lista de cosas por hacer. Berenice ni siquiera tuvo la decencia de disculparse. Solo se encogió de hombros y dijo, es que Verónica nunca nos dice qué quiere. Es difícil comprarle cosas. Porque nunca me lo preguntaron, pensé. Pero en voz alta solo dije, no se preocupen, no necesito nada. Faltaban 20 minutos para la medianoche cuando Berenice decidió reorganizar mi sala. Literalmente empezó a mover muebles porque según ella así se vería mejor para las fotos. Movió mi sillón favorito contra la pared, empujó la mesa de centro hacia un rincón, cambió la lámpara de lugar. Estela la ayudaba, las dos riéndose y decorando mi espacio como si fuera un estudio fotográfico. Yo las observaba desde la cocina mientras lavaba platos, viendo cómo transformaban mi hogar en algo irreconocible. Samantha sacó su teléfono y empezó a tomar fotos para sus redes sociales, posando frente a mi ventana con copa de vino en mano, con el pie de foto que alcancé a leer por encima de su hombro, Año Nuevo en familia, en la casa de la suegra más linda del mundo. Ni siquiera sabía mi nombre. Llegó la medianoche. Todos brindaron, se abrazaron, gritaron feliz Año Nuevo con una alegría que me pareció obscena. Fernando me abrazó rápido, distraído, ya buscando con la mirada a Berenice para el beso de medianoche. Nadie más me saludó. Yo me quedé parada junto a la ventana, mirando los fuegos artificiales iluminando el cielo, pensando en todos los años nuevos que había pasado en este apartamento. Los primeros con Julio, cuando todavía éramos jóvenes y teníamos sueños. Los años con Fernando niño, cuando corría por la sala con gorros de fiesta y matracas. Los primeros años sola, tristes y silenciosos, aprendiendo a vivir con el vacío. Y ahora rodeada de gente pero más sola que nunca. A la 1 de la madrugada, cuando todos estaban cansados de bailar y beber, Berenice anunció que ella y Fernando se irían a dormir al hotel. Por supuesto que se irían. Habían venido solo para la cena, para las fotos, para cumplir con el protocolo mínimo. No se quedarían a ayudar a limpiar el desastre ni a lidiar con los parientes que ellos habían traído. Fernando me dio un beso en la frente y dijo, gracias por todo, mamá. Sabía que podía contar contigo. Y se fueron, dejándome con 12 personas que empezaron a prepararse para dormir, reclamando espacios, pidiendo sábanas limpias, quejándose del calor, del frío, de la incomodidad. Estela me agarró del brazo cuando yo intentaba ir al baño y me dijo con esa voz dulce pero firme que ya conocía, Verónica, mañana necesitamos que nos lleves al centro comercial. Los niños quieren conocer la ciudad y nosotros queremos comprar algunas cosas. ¿A qué hora puedes llevarnos? No era una pregunta.
Era una orden disfrazada de solicitud amable. Le dije que lo pensaría y me encerré en el baño, el único lugar donde podía estar sola por 5 minutos. Me senté en el piso con la espalda contra la puerta y respiré profundo, sintiendo el peso de todo aplastándome el pecho. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Daniel. Tengo comprador. Empresario que necesita cerrar rápido. Ofrece $400,000. Efectivo. Cierre en 2 semanas. Es buen precio considerando la urgencia. Acepta. Mis manos temblaban mientras escribía la respuesta. $400,000. Era menos de lo que valía realmente el apartamento, probablemente unos $50,000 menos del precio de mercado. Pero era suficiente para comprar algo más pequeño, más simple, solo para mí, y aún me sobraría dinero para vivir tranquila. Escribí. Acepto. Procede con todo. Mandé el mensaje y me quedé mirando la pantalla hasta que apareció la respuesta. Perfecto. Mañana te envío los papeles. Salí del baño y encontré a Sonia esperando afuera con cara molesta. Por fin, pensé que te habías muerto ahí dentro. Se metió empujándome sin disculparse. Yo caminé hacia la sala y vi mi apartamento destruido. Había vasos sucios en cada superficie, servilletas arrugadas en el piso, manchas de vino en mi alfombra, migajas de comida por todos lados. El sofá donde se suponía que yo dormiría estaba ocupado por 2 de los adolescentes que se habían quedado dormidos viendo televisión. No había ningún lugar para mí. En mi propia casa, no había ningún lugar para mí. Agarré una manta del armario y me fui al balcón. Hacía frío, pero no me importó. Me envolví en la manta y me senté en la silla de plástico que usaba para leer por las tardes. Desde ahí podía ver la ciudad todavía despierta, las luces de otros edificios, escuchar el eco lejano de la música y las celebraciones. Pensé en Julio. ¿En qué me diría si pudiera verme ahora? Probablemente se enojaría. Me diría que los echara a todos, que defendiera mi espacio, que no dejara que me pisotearan. Pero Julio siempre fue más valiente que yo. Yo había pasado toda mi vida siendo complaciente, buscando aprobación, tragándome palabras y necesidades para no molestar a nadie. Hasta ahora. Los siguientes 2 días fueron un infierno calculado. Estela insistía en que la llevara a pasear por la ciudad. Los niños rompieron un jarrón que había pertenecido a mi abuela. Berenice venía cada tarde para supervisar que yo estuviera tratando bien a su familia, como si yo fuera una empleada que necesitaba vigilancia. Fernando llamaba pero nunca preguntaba cómo estaba yo, solo me daba instrucciones. Compra esto, lleva a mi suegra ya, ten paciencia. Paciencia. Como si la paciencia fuera un recurso infinito que yo tenía obligación de proporcionar. El tercer día por la mañana, Daniel llegó con los papeles. Estela abrió la puerta pensando que era alguien más y casi lo echa. Yo intervine rápido. Es mi contador, viene a revisar unos asuntos de impuestos. Nos encerramos en mi habitación, que por fin había recuperado porque Estela y Ramiro decidieron que el sofá de la sala era más cómodo. Firmé cada papel con manos temblorosas pero determinadas. La venta estaba hecha. El apartamento ya no era mío. Tenía exactamente 14 días para desocupar. Cuando Daniel se fue, me senté en mi cama y miré alrededor. Cada rincón de esta habitación tenía una historia. Ahí en esa esquina, Julio solía sentarse a leer el periódico los domingos. En ese armario guardaba la ropa de Fernando cuando era niño, que nunca pude tirar. En esa ventana me paraba a ver el amanecer los días en que no podía dormir. Y ahora todo eso se iba. Por decisión mía. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Salí de la habitación y encontré a toda la familia comiendo el almuerzo que yo había preparado. Berenice estaba ahí otra vez, sentada en la cabecera de mi mesa como si fuera la dueña. Me vio y sonrió. Verónica, necesito hablar contigo después de comer. Tengo algunas sugerencias sobre cómo podrías organizar mejor tu casa. Y ahí fue cuando decidí que era momento de empezar. Me senté a la mesa con todos. Comí en silencio mientras Berenice hablaba sin parar sobre sus ideas para mejorar mi apartamento. Quería que pintara las paredes de color blanco porque el color marfil actual hacía ver todo muy viejo. Sugería que tirara la mitad de mis muebles porque a tu edad necesitas algo más moderno y minimalista. Decía que mi cocina necesitaba una remodelación completa porque los gabinetes color madera oscura estaban pasados de moda.
Hablaba de mi hogar como si fuera un proyecto de renovación que ella dirigiría, como si yo fuera simplemente un obstáculo en su camino hacia la perfección estética que ella imaginaba. Todos asentían, daban opiniones, añadían sugerencias. Ramiro dijo que el baño necesitaba azulejos nuevos. Estela comentó que mis cortinas eran horribles y que ella conocía un lugar donde vendían unas preciosas. Nadie preguntó si yo quería cambiar algo. Nadie consideró que tal vez yo amaba mi apartamento exactamente como estaba. Terminamos de comer y Berenice me siguió a la cocina mientras yo recogía los platos. Se apoyó contra el mostrador, bloqueando mi camino hacia el fregadero, y dijo con esa voz que usaba cuando quería sonar razonable pero en realidad estaba dando órdenes: Verónica, sé que esto ha sido mucho para ti. Tener a toda mi familia aquí debe ser agotador. Pero quiero que entiendas algo importante. Fernando y yo estamos construyendo nuestro futuro, y necesitamos que seas parte del equipo. Eso significa ser flexible, estar disponible cuando te necesitemos, entender que la familia de la hora incluye a la mía. Hizo una pausa, me miró directo a los ojos y continuó: la verdad es que vives sola en un apartamento demasiado grande. Hemos estado pensando que tal vez sería mejor que te mudaras a algo más pequeño, más manejable. Así tendrías menos responsabilidades y podrías estar más disponible para ayudarnos cuando necesitemos que cuides a los futuros nietos o que recibas visitas. Ahí estaba. Lo que realmente querían. No era solo que yo fuera hospitalaria o generosa. Querían que yo redujera mi vida, que me hiciera más pequeña, más conveniente, más disponible para sus necesidades. Querían que vendiera mi apartamento, me mudara a algo insignificante y usara el dinero sobrante para financiar su vida cómoda. Probablemente ya habían planeado cómo gastar ese dinero: un enganche para una casa más grande, ese viaje a Europa que mencionaron, la universidad privada para los hijos que todavía no tenían. Yo sería la abuela útil que vive en un cuarto diminuto, esperando su llamado, existiendo solo para servirles. Berenice esperaba mi respuesta, con esa expresión de quien está siendo tremendamente razonable y generosa. Dejé los platos en el fregadero, me sequé las manos con calma y le dije: tienes razón, Berenice. He estado pensando exactamente lo mismo. Su cara se iluminó, claramente sorprendida de que yo cediera tan fácil. ¿En serio? Ay, Verónica, qué alivio. Sabía que lo entenderías. Fernando va a estar tan contento. Ya verás que es lo mejor para todos. Asentí, sonreí y agregué: de hecho, ya di el primer paso. Contraté a alguien para que me ayude con todo el proceso. Ella prácticamente saltó de emoción. ¿Ya? ¡Guau! Eso es increíble. ¿Cuándo empiezas a ver opciones? Yo te puedo ayudar. Conozco a un agente de bienes raíces muy buena que te conseguirá algo pequeñito y barato. No va a ser necesario, dije manteniendo mi tono casual. Ya encontré la solución perfecta. Berenice inclinó la cabeza, confundida. ¿Tan rápido? ¿Y qué encontraste? La miré directo a los ojos y respondí: ya vendí este apartamento. El trato se cerró hace 3 horas. Tengo 2 semanas para desocupar. El color desapareció de su cara. Se quedó paralizada, con la boca ligeramente abierta, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Su voz salió como un susurro estrangulado. Que vendí el apartamento. Ya está firmado, ya está hecho. El nuevo dueño toma posesión en 14 días exactamente. Berenice retrocedió un paso, después otro. Su expresión cambió de shock a furia en cuestión de segundos. No puedes hacer eso. No puedes vender sin consultar con Fernando. Este apartamento prácticamente es de él también, es su herencia. Ahí estaba la verdad desnuda. Para ellos yo era solo una administradora temporal de bienes que ya consideraban suyos. Este apartamento está a mi nombre, dije con voz firme. Solo a mi nombre. Julio me lo dejó a mí, no a Fernando. Y puedo hacer lo que quiera con él. Berenice comenzó a caminar en círculos, llevándose las manos a la cabeza. Esto es una locura. Estás loca. ¿En cuánto lo vendiste? ¿A quién se lo vendiste? ¿Consultaste con un abogado? Seguramente te estafaron. Las mujeres de tu edad son víctimas fáciles de estafadores. Me apoyé contra el mostrador, crucé los brazos y mantuve mi calma. Lo vendí en $400,000. El comprador es un empresario serio.
Todo está legal y certificado. Y no me estafaron. Simplemente tomé una decisión sobre mi propia vida y mi propia propiedad. Berenice me señaló con el dedo tembloroso. Tienes que cancelar esa venta. Ahora mismo. Llama a quien sea que te convenció de hacer esta estupidez y cancela todo. Me reí. Fue una risa suave pero genuina que pareció enfurecerla aún más. No voy a cancelar nada. Esta es mi decisión y ya está tomada. Ella salió disparada de la cocina gritando, Fernando, Fernando, ven aquí ahora. Todo el mundo en la sala se quedó en silencio. Fernando entró corriendo, alarmado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Berenice lo agarró del brazo, casi sacudiéndolo. Tu madre vendió el apartamento. Vendió tu apartamento sin consultarte. Tienes que hacer algo. Fernando me miró como si le hubiera dicho que la tierra era plana. ¿Qué? Mamá, ¿es cierto eso? Asentí. Es cierto. Vendí el apartamento. Ya está cerrado el trato. Él sacudió la cabeza, confundido. Pero, ¿por qué? ¿Por qué harías algo así? ¿A dónde vas a ir? ¿En qué estabas pensando? Estaba pensando en mí, respondí con una calma que no sabía que poseía. Por primera vez en muchos años, estaba pensando en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en mi propia paz. Fernando se pasó las manos por el pelo, claramente entrando en pánico. Pero este apartamento... Mamá, este lugar vale mucho dinero. Debiste consultarme antes de venderlo. Yo podría haberte aconsejado, conseguido un mejor precio, verificado que no te estuvieran timando. Y ahí estaba otra vez. La suposición de que yo era incapaz de tomar decisiones, de que necesitaba su permiso, su supervisión, su aprobación. Estela y Ramiro entraron a la cocina, seguidos por el resto de la familia. Todos querían saber qué pasaba. Berenice les explicó con voz histérica, dramatizando cada detalle, pintándome como una anciana senil que había hecho algo imperdonable. Estela me miró con decepción. Verónica, esto nos afecta a todos. ¿Dónde se supone que nos vamos a quedar cuando vengamos a visitarlos? Ramiro agregó, esto es muy egoísta de tu parte. La familia se sacrifica por la familia. Samantha intervino. ¿Y pensaste en los niños? Ellos ya estaban acostumbrados a venir aquí. Los miré a todos parados en mi cocina, en círculo alrededor de mí como si fuera yo la que había hecho algo terrible. Como si el hecho de tomar control de mi propia vida fuera un crimen imperdonable. No los consulté, dije elevando mi voz para que todos pudieran escucharme claramente, porque no era su decisión. Este es mi apartamento, mi vida, mi elección. Y estoy cansada de existir solo para la conveniencia de otros. Fernando dio un paso hacia mí, su cara roja de furia. ¿Conveniencia? ¿Así llamas a la familia? Mamá, te estás comportando como una niña caprichosa. Esto es ridículo. Mañana vamos con un abogado y cancelamos esa venta. Me mantuve firme. No voy a cancelar nada, Fernando. Ya está decidido. Él golpeó el mostrador con la palma de la mano, haciendo saltar los platos. Entonces no cuentes conmigo para nada. Si quieres destruir tu vida, adelante, pero no esperes que yo esté ahí para recogerte cuando te des cuenta del error que cometiste. El silencio que siguió fue denso y pesado. Berenice tenía los ojos llenos de lágrimas de rabia. Estela me miraba como si yo fuera una extraña. Los demás simplemente parecían incómodos, esperando ver qué pasaría después. Y yo, parada en medio de mi cocina, sentí algo extraño y maravilloso. Sentí paz. Fernando salió de la cocina hecho una furia, arrastrando a Berenice con él. Escuché la puerta del apartamento cerrarse con un golpe que hizo temblar las paredes. Se habían ido. Mi hijo se había ido sin mirar atrás, sin intentar entender, sin siquiera preguntarme por qué había tomado esa decisión. Los demás se quedaron ahí parados, mirándome como si acabara de confesar un crimen horrible. Estela rompió el silencio con voz temblorosa. No puedo creer lo que acabas de hacer. Destruiste a tu propio hijo. ¿Sabes el estrés que le acabas de causar? Berenice es sensible. Esto la va a afectar terriblemente. Sentí una risa amarga subiendo por mi garganta. Berenice sensible. La mujer que había invadido mi casa, reorganizado mis cosas, criticado cada aspecto de mi vida y planeado mi futuro sin consultarme era la sensible.
Creo que es momento de que todos empiecen a buscar otro lugar donde quedarse, dije con voz clara y firme. Como escucharon, este apartamento ya no es mío. El nuevo dueño toma posesión en 2 semanas y yo necesito empezar a empacar mis cosas. Ramiro se cruzó de brazos, su cara color rojo oscuro. ¿Nos estás echando? Después de que vinimos desde tan lejos confiando en tu hospitalidad. Le sostuve la mirada sin pestañear. Nadie los invitó. Llegaron sin avisar, asumiendo que yo no tenía vida propia, que mi espacio era de ustedes por derecho. Y yo cometí el error de permitirlo. Pero ese error termina ahora. Estela se llevó una mano al pecho, como si estuviera sufriendo un ataque al corazón. Esto es increíble. Eres una mujer cruel, Verónica. Cruel y egoísta. Ahora entiendo por qué Fernando tuvo que buscar amor verdadero en nuestra familia. Tú nunca supiste darle lo que necesitaba. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para hacerme dudar, para quebrar mi resolución. Y tal vez hace una semana lo habrían logrado. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no me importaba lo que pensaran. Ya no necesitaba su aprobación ni su afecto fingido. Tienen hasta mañana al mediodía para encontrar otro lugar, dije caminando hacia la sala. Pueden quedarse esta noche, pero mañana necesito que se vayan. Sonia, que había estado callada todo este tiempo, finalmente habló. No tenemos dinero para un hotel. Gastamos todo en el viaje pensando que nos quedaríamos aquí. ¿Qué se supone que hagamos? Me di vuelta y la miré. Vi a una mujer de unos 35 años, perfectamente capaz de resolver sus propios problemas, pero que había aprendido que era más fácil hacer que otros los resolvieran por ella. Eso no es mi problema, dije simplemente. Ustedes tomaron la decisión de venir sin confirmar. Ahora tienen que tomar la decisión de qué hacer después. El resto del día fue tenso y silencioso. La familia de Berenice se reunió en la sala a hacer llamadas, buscar hoteles baratos, quejarse en voz baja sobre lo terrible que yo era. Los niños, sintiendo la tensión, se pusieron inquietos y llorosos. Nadie comió la cena que había preparado. Nadie me habló. Me trataron como si fuera invisible, como si ya no existiera para ellos. Y por primera vez en días, me sentí aliviada. Esa noche dormí en mi propia cama, en mi propia habitación. Cerré la puerta con llave y me acosté mirando el techo, escuchando los murmullos enojados que venían de la sala. No sentí culpa. No sentí arrepentimiento. Solo sentí un cansancio profundo y una extraña sensación de libertad. A la mañana siguiente me desperté temprano y encontré la sala vacía. Todos se habían ido durante la madrugada sin despedirse, dejando un desastre monumental. Había basura por todos lados, platos sucios apilados en el fregadero y la mesa, manchas en el sofá, marcas en las paredes. Mi planta de helecho seguía muerta en el balcón. Nadie se había molestado en limpiar la tierra derramada. Encontré una nota de Estela sobre la mesa del comedor, escrita con letra grande y rabiosa. Espero que seas feliz con tu decisión. Le contaremos a todo el mundo qué clase de persona eres realmente. Que Dios te perdone por lo que le hiciste a tu familia. Arrugué la nota y la tiré a la basura. Me puse mi ropa más cómoda y pasé todo el día limpiando. Fregué, barrí, trapié, lavé cada superficie hasta que mis manos dolieron. Quería borrar cada rastro de esa invasión, cada huella de esos días horribles. Mientras trabajaba, mi teléfono sonaba constantemente. Fernando llamaba una y otra vez. Yo rechazaba cada llamada. Finalmente me dejó un mensaje de voz. Su tono había cambiado de la furia a algo que pretendía ser conciliador, pero que en realidad sonaba manipulador. Mamá, sé que estás molesta. Todos lo estamos. Pero esto se salió de control. Hablé con Berenice y estamos dispuestos a olvidar todo si cancelas la venta del apartamento. Podemos empezar de nuevo. Yo te ayudo a poner límites con la familia de ella. Pero tienes que cancelar esa venta. Por favor. Piensa en mí, en tu único hijo. Borré el mensaje sin responder. No había marcha atrás. Y aunque él todavía no lo entendía, esto no tenía que ver con castigarlo a él. Tenía que ver con salvarme a mí misma. Los siguientes días los pasé sola, empacando mis cosas. Daniel me había ayudado a encontrar un apartamento pequeño de una habitación en un barrio tranquilo al otro lado de la ciudad. Costaba la mitad de lo que valdría comprar algo similar, pero era perfecto para mí.
Tenía un balcón pequeño donde cabían 6 macetas, una cocina compacta pero funcional y grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz. Firmé el contrato de alquiler usando parte del dinero de la venta. Mientras empacaba, me di cuenta de cuántas cosas había acumulado durante toda una vida. Cajas llenas de ropa que no usaba, libros que no volvería a leer, objetos decorativos que solo juntaban polvo. Separé todo en 3 categorías: lo que me llevaría, lo que donaría y lo que tiraría. Fue liberador deshacerme de tanto peso. Cada caja que llenaba para donar se sentía como soltar un pedazo del pasado que ya no necesitaba cargar. Me quedé solo con lo esencial: mi ropa favorita, mis libros más queridos, las fotografías de Julio y de Fernando cuando era niño, la vajilla que había sido de mi madre, las plantas que sobrevivieron la invasión. Fernando apareció una semana después. Tocó el timbre insistentemente hasta que abrí. Se veía mal, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Entró sin que lo invitara y miró las cajas apiladas por todas partes, las paredes vacías donde antes colgaban cuadros, los espacios desnudos donde solían estar los muebles. «Mamá, esto es real», dijo con voz quebrada. «Realmente lo estás haciendo». Me apoyé contra la pared y lo miré. Este hombre de 42 años que seguía esperando que yo resolviera sus problemas, que facilitara su vida, que sacrificara mi paz por su comodidad. Sí, Fernando. Es real. Él se dejó caer en una de las pocas sillas que quedaban. Se cubrió la cara con las manos. «No entiendo por qué, mamá. ¿Qué hicimos tan terrible para que nos castigaras así?» Y ahí estaba el problema. Él lo veía como un castigo, como algo que yo hacía contra él. No podía concebir que esto no tenía que ver con él en absoluto. «No es un castigo», dije sentándome frente a él. «Es una decisión. Decidí recuperar mi vida, mi espacio, mi derecho a existir para algo más que servir a otros». «Pero yo soy tu hijo», dijo levantando la vista, sus ojos rojos. «Se supone que la familia se cuida mutuamente». Sentí algo ablandarse en mi pecho. Era mi hijo, después de todo. Lo había criado, lo había amado, había dado todo por él durante años. Pero ese amor no podía seguir siendo a costa de mi propia destrucción. La familia sí se cuida mutuamente, Fernando. Pero cuidar no significa desaparecer. Cuidar no significa no tener límites. Y cuidar definitivamente no significa permitir que te traten como si no importaras. Él negó con la cabeza. «Nunca te tratamos como si no importaras. Eso es una exageración». Lo miré fijamente. «Fernando, llegaron 12 personas a mi casa sin avisar a las 6 de la mañana. Ocuparon cada espacio. Rompieron mis cosas. Me sacaron de mi propia cama. Y tú me pediste que me portara bien con ellos. Nunca preguntaste cómo estaba yo. Nunca consideraste que tal vez yo tenía otros planes. Me trataste como un recurso disponible, no como una persona». Él abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Probablemente porque en el fondo sabía que era verdad. «¿Y Berenice?», preguntó finalmente. «Ella está devastada. Dice que la odias, que siempre la has odiado». Suspiré cansada. No odio a Berenice. Pero tampoco voy a seguir permitiendo que ella dirija mi vida. Y si tú no puedes ver la diferencia entre odiar a alguien y simplemente establecer límites con ellos, entonces tenemos un problema más grande. Fernando se quedó callado largo rato. Después preguntó en voz baja: «¿A dónde vas a ir?». Le di la dirección de mi nuevo apartamento. Él la anotó en su teléfono. «Puedo visitarte allá». La pregunta me sorprendió. Había esperado más furia, más intentos de manipulación. «Puedes», dije, «pero con las siguientes condiciones. Me avisas antes de venir, vienes solo o con Berenice pero no con toda su familia, respetas mis horarios y mi espacio, y aceptas que no estaré disponible cada vez que necesites algo». Él asintió lentamente, procesando. Se levantó para irse. En la puerta se dio vuelta y me miró con una expresión que no había visto en años. Vulnerabilidad genuina. «Mamá, ¿todavía me quieres?». La pregunta me partió el corazón. «Claro que te quiero, Fernando. Siempre te voy a querer. Pero quererme a mí misma no es incompatible con quererte a ti». Se fue sin decir más. Los últimos días en el apartamento fueron extraños y melancólicos.
Caminaba por los cuartos vacíos escuchando el eco de mis pasos, tocando las paredes que alguna vez estuvieron llenas de fotografías y recuerdos. Cada rincón me susurraba historias. Ahí Julio había derramado pintura cuando pintamos la sala de color marfil hace 20 años. Ahí Fernando había escondido su primer diente que se le cayó esperando al ratoncito. Ahí yo había llorado durante horas después del funeral. Este lugar había contenido toda mi vida adulta, mis alegrías más grandes y mis tristezas más profundas. Y ahora lo estaba dejando ir. La noche antes de la mudanza me senté en el piso de la sala vacía con una copa de vino. No tenía muebles ya, todo lo había vendido o donado excepto lo esencial que llevaría al nuevo lugar. La luz de la luna entraba por la ventana, creando sombras largas en el piso de madera. Pensé en todas las decisiones que me habían traído hasta este momento. Cada vez que había dicho sí cuando quería decir no. Cada vez que había tragado mi incomodidad para mantener la paz. Cada pequeña rendición que eventualmente me había llevado a perderme completamente. Pero también pensé en la fuerza que no sabía que tenía, en la capacidad de reconstruirme que había descubierto a mis 69 años. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Enrique, mi hermano. Mañana llego temprano para ayudarte con la mudanza. Estoy orgulloso de ti, hermana. Esas palabras me hicieron llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Alguien en mi familia entendía. Alguien me apoyaba sin juzgarme. Le respondí con un simple gracias, porque no tenía palabras para expresar todo lo que sentía. Esa noche dormí en el piso sobre un colchón inflable, mirando el techo que había mirado miles de noches antes. Pero esta vez era diferente. Esta vez sabía que estaba eligiendo mi propio camino. Enrique llegó a las 7 de la mañana con una camioneta prestada y 2 amigos suyos para ayudar a cargar. Me abrazó fuerte sin decir nada, y en ese abrazo entendí que él sabía todo lo que yo había pasado sin necesidad de explicaciones. Cargamos las cajas, los pocos muebles que me llevaba, las plantas sobrevivientes. El proceso fue rápido y eficiente. A las 10 de la mañana el apartamento estaba completamente vacío. Hice un último recorrido por cada habitación. Pasé mi mano por las paredes, miré por las ventanas una última vez, respiré el olor familiar del lugar que había sido mi hogar durante décadas. ¿Estás lista?, preguntó Enrique desde la puerta. Asentí, agarré mi bolso y salí. Cerré la puerta detrás de mí, metí las llaves en el sobre que dejaría para el nuevo dueño en la oficina de administración del edificio, y caminé hacia el ascensor sin mirar atrás. El camino hacia mi nuevo apartamento fue silencioso. Enrique respetó mi necesidad de procesar todo en quietud. Miraba por la ventana viendo la ciudad pasar, sintiendo que estaba dejando atrás una versión de mí misma que ya no existía. La Verónica que vivía para complacer, que se hacía pequeña para que otros cupieran, que medía cada palabra para no ofender. Esa mujer se quedó en ese apartamento del 7º piso. Mi nuevo hogar estaba en un edificio más viejo pero bien mantenido, en un barrio tranquilo lleno de árboles. El apartamento era pequeño, tal vez 1/3 del tamaño del anterior, pero cuando abrí la puerta y entré por primera vez con mis cosas, sentí algo que no había sentido en años. Sentí que era mío. Verdaderamente mío. No un espacio que tenía que compartir, no un lugar que otros podían invadir, sino mi territorio absoluto. Pasamos el día acomodando todo. Enrique armó mi cama nueva, colgó las cortinas color beige que había comprado, ayudó a organizar la cocina. Sus amigos instalaron los estantes en la sala y conectaron los electrodomésticos. Para la tarde ya todo estaba en su lugar. El apartamento se veía acogedor y luminoso. Había puesto las plantas en el balcón donde recibían sol directo por las mañanas. Los libros estaban ordenados en el estante nuevo. Las fotografías de Julio estaban sobre la mesita de noche. La vajilla de mi madre ocupaba el gabinete de la cocina. Todo lo que realmente importaba estaba ahí. Enrique y sus amigos se fueron al anochecer después de rechazar mi intento de pagarles. «Eres mi hermana», dijo Enrique. «No se paga por ayudar a la familia». Me abrazó otra vez y susurró en mi oído. «Hiciste lo correcto. No dejes que nadie te diga lo contrario». Me quedé sola en mi nuevo espacio. Preparé café en mi cafetera italiana, me senté en el balcón en una silla de plástico nueva, y miré el atardecer. Los edificios aquí eran más bajos. Podía ver más cielo. Escuchaba pájaros cantando en los árboles de la calle. El aire olía diferente, más limpio, más fresco. Saqué mi teléfono y vi que tenía varios mensajes.
Uno era de Daniel confirmando que el dinero de la venta ya estaba depositado en mi cuenta. $400,000. Después de pagar el primer año de alquiler adelantado, los muebles nuevos y algunos gastos de la mudanza, me quedaban más de $360,000 ahorrados. Dinero que era completamente mío, que nadie podía tocar, que me daría seguridad por el resto de mi vida. Los otros mensajes eran de Fernando. Varios mensajes escritos a lo largo del día. ¿Ya te mudaste? ¿Necesitas ayuda? Mamá, contéstame por favor, Berenice quiere hablar contigo. No respondí ninguno. Todavía no estaba lista. Necesitaba este tiempo para mí, para asentarme, para acostumbrarme a esta nueva versión de mi vida. Había un último mensaje de un número que no reconocía. Lo abrí y era de Estela. Espero que estés contenta. Fernando está sufriendo por tu culpa. Eres una madre terrible. Leí el mensaje 2 veces, después lo borré y bloqueé el número. No iba a permitir que ese veneno llegara a mi nuevo espacio. Esa noche comí una cena simple, sopa de verduras y pan tostado. Lavé mi único plato y mi única taza, los sequé y los guardé. Después me di un baño largo en la tina pequeña del baño, usando sales de lavanda que había comprado especialmente para estrenar mi nueva vida. Me puse mi pijama más cómoda, preparé mi cama con sábanas nuevas que olían a tienda, y me acosté temprano. La cama era firme y cómoda. Las almohadas eran perfectas. No había nadie más en el apartamento haciendo ruido, ocupando espacio, exigiendo atención. Solo yo, mi respiración, el silencio precioso de la soledad elegida. Cerré los ojos y por primera vez en semanas dormí profundamente, sin pesadillas, sin despertarme sobresaltada. Dormí como alguien que finalmente había llegado a casa. Las primeras semanas en mi nuevo apartamento fueron de descubrimiento y ajuste. Aprendí los sonidos del edificio, la tubería que hacía un ruido extraño cada mañana a las 6, los pasos de mi vecino de arriba que salía a trabajar a las 7:30, el ladrido del perro del apartamento de al lado que sonaba a las 5 de la tarde cuando su dueña regresaba. Estos eran sonidos nuevos que formaban parte de mi nueva rutina. Exploré el barrio caminando despacio por las calles arboladas. Encontré una panadería pequeña a 2 cuadras donde el pan salía caliente a las 8 de la mañana. Descubrí un parque con bancas de madera donde señoras mayores se reunían a tejer los jueves por la tarde. Me uní a ellas sin anunciarme demasiado, simplemente me senté con mi tejido y eventualmente empezamos a conversar. Nadie ahí sabía mi historia. Nadie sabía del apartamento vendido, de la familia que me había invadido, de la decisión drástica que había tomado. Para ellas yo era simplemente Verónica, una mujer de 69 años que vivía sola y tejía bufandas color mostaza. Era liberador ser anónima, empezar de cero, construir relaciones basadas en quién era yo ahora y no en quién había sido antes. Una de las señoras, que se llamaba Rosa, me invitó a su casa para tomar té. Vivía en el mismo edificio que yo, 3 pisos más arriba. Su apartamento era similar al mío, pero decorado con cientos de fotografías de nietos y bisnietos. Me contó que sus hijos la visitaban cada domingo sin falta, que nunca se sentía sola, que la familia era lo más importante en su vida. Escuché su historia con una mezcla de envidia y alivio. Envidia porque claramente ella tenía lo que yo había perdido o tal vez nunca tuve, una familia que la valoraba genuinamente. Pero también alivio porque su vida, aunque hermosa, no era la mía. Yo había elegido un camino diferente. Había elegido la paz sobre la obligación, la soledad elegida sobre la compañía tóxica. Y aunque todavía había momentos de duda, de preguntas que me despertaban a las 3 de la mañana cuestionando si había hecho lo correcto, la mayoría de los días me sentía más ligera que nunca. Fernando finalmente apareció un martes por la tarde. Había enviado un mensaje esa mañana preguntando si podía visitarme. Le respondí que sí, solo él, y le di la dirección. Llegó a las 4 en punto, puntual como siempre había sido cuando algo le importaba. Traía una bolsa de la panadería que yo ya conocía, con pan dulce y galletas. Tocó la puerta suavemente y cuando abrí vi que se había cortado el cabello, que traía ropa limpia y planchada, que había hecho un esfuerzo por verse presentable. «Hola, mamá», dijo con voz cautelosa, como si yo fuera un animal salvaje que podría huir en cualquier momento. «Hola, hijo. Pasa». Lo dejé entrar y vi cómo sus ojos recorrían el espacio pequeño. El apartamento cabía probablemente 3 veces en la sala de su casa. Pero estaba limpio, ordenado, lleno de luz. «Es bonito», dijo finalmente,
Y sonó genuino. Diferente, pero bonito. Preparé café para los dos y nos sentamos en el pequeño comedor junto a la ventana. Había un silencio incómodo, lleno de todas las palabras que no habíamos dicho, de los gritos que nunca gritamos, de las disculpas que ninguno había ofrecido todavía. Mamá, yo. Empezó, después se detuvo. Respiró profundo y volvió a intentar. He estado pensando mucho. Sobre lo que dijiste. Sobre cómo te tratamos. Y tienes razón. Esas dos últimas palabras me sorprendieron tanto que casi derramé mi café. Tienes razón, repitió. No te vimos. No te consideramos. Te tratamos como si tu único propósito fuera estar disponible para nosotros. Y eso fue horrible. Sentí como algo se aflojaba en mi pecho. No sabía cuánto había necesitado escuchar esas palabras hasta ese momento. Gracias por decir eso, respondí con voz suave. No sabes cuánto significa para mí. Él asintió, jugando nervioso con su taza. Berenice no lo ve así todavía. Ella piensa que exageraste, que vendiste el apartamento solo para castigarnos. Hemos estado peleando mucho por eso. No dije nada, esperando que continuara. Le dije que si no puede respetar mis decisiones sobre mi relación contigo, entonces tenemos un problema serio. Ella no lo tomó bien. Dice que tengo que elegir entre ustedes dos. Sentí una punzada de culpa mezclada con algo más oscuro, algo que se parecía peligrosamente a la satisfacción. No quiero que elijas, Fernando. No quiero destruir tu matrimonio. Y era verdad. Por más daño que Berenice me hubiera causado, no quería ser la razón por la que mi hijo perdiera su familia. No lo estás destruyendo tú, dijo él. Lo está destruyendo ella con su incapacidad de ver que estuvo mal. Llevamos semanas durmiendo en cuartos separados. No habla conmigo a menos que sea necesario. Y honestamente, mamá, por primera vez en mucho tiempo estoy viendo cosas que antes ignoraba. La forma en que me manipula, como siempre tiene que tener el control, como cualquier límite que intento poner se convierte en una guerra. Escuchar a mi hijo describir su matrimonio de esa manera me partió el corazón. Pero también me hizo darme cuenta de algo importante. Mi decisión, aunque drástica, había puesto un espejo frente a todos. Los había obligado a ver las dinámicas tóxicas que habíamos normalizado. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Él se encogió de hombros. No lo sé. Tal vez terapia de pareja si ella acepta. Tal vez separarnos un tiempo. No lo sé. Pero lo que sí sé es que quiero recuperar mi relación contigo. Y quiero hacerlo bien esta vez. Pasamos las siguientes 2 horas conversando. Realmente conversando, algo que no habíamos hecho en años. Le conté sobre mi nueva rutina, sobre Rosa y las señoras del parque, sobre la panadería y el perro del vecino. Él me contó sobre su trabajo, sobre proyectos que le emocionaban, sobre sueños que había enterrado porque Berenice los consideraba poco prácticos. Hablamos de Julio, recordamos historias que ambos habíamos olvidado. Reímos juntos por primera vez en mucho tiempo. Cuando se fue, ya era de noche. Me abrazó largo en la puerta y susurró: «Te quiero, mamá. Y perdón. Perdón por todo». Después de que se fue me senté en el balcón bajo las estrellas. El aire nocturno era fresco y limpio. Mis plantas se veían saludables en sus macetas nuevas. La ciudad sonaba distante pero presente. Y yo me sentía completa. No feliz en el sentido tradicional, porque todavía había dolor y pérdida y preguntas sin respuesta. Pero completa. Entera. Mía. Los días se convirtieron en semanas. Fernando me visitaba cada martes, solo, respetando mi espacio y mi tiempo. Me contaba sobre su vida, yo le contaba sobre la mía. Estábamos aprendiendo a relacionarnos como adultos, no como madre e hijo donde uno siempre debe dar y el otro siempre puede tomar. Era diferente. Era mejor. Berenice no había intentado contactarme. Según Fernando, ella seguía enojada, seguía sintiéndose víctima de una injusticia terrible. Yo había dejado de preocuparme por cambiar su perspectiva. Una tarde, mientras regaba mis plantas en el balcón, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con precaución. Era Estela. Su voz sonaba diferente, más suave, menos agresiva. «Verónica, soy yo. No cuelgues, por favor». Me quedé en silencio,
Esperando. Solo quería decirte que tal vez no entendí bien la situación. Berenice me contó su versión de las cosas y yo le creí sin cuestionarla. Pero he estado hablando con Fernando y él me dijo cosas que no sabía. Sobre cómo llegamos a tu casa. Sobre lo que pasó. Seguí sin decir nada. No estoy pidiendo que me perdones, continuó. Solo quería que supieras que entiendo ahora por qué hiciste lo que hiciste. Y que lamento haber sido parte del problema. Fueron palabras simples pero sinceras. Gracias por llamar, Estela, dije finalmente. Eso significa algo para mí. Colgamos poco después. No sé si volveré a hablar con ella. No sé si nuestra relación puede repararse. Pero el gesto importaba. Han pasado 6 meses desde aquella madrugada del 31 de diciembre, cuando 12 personas tocaron mi interfono esperando que yo simplemente abriera la puerta y desapareciera para su conveniencia. 6 meses desde que tomé la decisión más aterradora y liberadora de mi vida. Ahora, sentada en mi balcón pequeño viendo el amanecer pintar el cielo de colores naranja y rosa, puedo decir con certeza que no me arrepiento. Algunas mañanas todavía me despierto pensando en el apartamento viejo, en los recuerdos que dejé ahí, en la vida que construí durante décadas y que vendí en cuestión de días. Pero esos pensamientos ya no vienen con dolor. Vienen con una melancolía suave, como cuando recuerdas un sueño bonito que ya terminó. Mi relación con Fernando ha cambiado completamente. Ya no soy la madre que existe para resolver sus problemas o facilitar su vida. Somos 2 adultos que se respetan, que se buscan porque quieren estar juntos, no porque uno necesita algo del otro. Viene a visitarme cada semana, a veces trae comida que compramos juntos en el mercado, a veces simplemente nos sentamos a tomar café y hablar de nada importante. Me cuenta sobre su trabajo sin esperar que yo entienda todos los detalles técnicos. Yo le cuento sobre mis clases de tejido en el parque, sobre Rosa y las otras señoras, sobre el libro que estoy leyendo. Son conversaciones simples pero reales. Berenice y él finalmente fueron a terapia de pareja. Según Fernando, ha sido difícil pero necesario. Ella está aprendiendo a soltar el control, él está aprendiendo a poner límites. No sé si su matrimonio sobrevivirá. Honestamente, algunos daños son demasiado profundos para repararse completamente. Pero esa no es mi batalla. Yo hice mi parte, me salvé a mí misma. Ahora él tiene que decidir si salva lo suyo o si deja ir lo que ya no sirve. Berenice no me ha contactado directamente. A través de Fernando supe que eventualmente admitió que se había pasado de la línea, aunque todavía cree que mi reacción fue exagerada. No espero una disculpa completa de ella. Algunas personas nunca pueden admitir completamente cuando están equivocadas porque su ego es demasiado frágil. La familia de Berenice desapareció de mi vida tan rápido como había aparecido. Estela llamó esa única vez y después nada más. No sé qué pasó con ellos, dónde están, si siguen hablando mal de mí en sus reuniones familiares. Y descubrí algo maravilloso, no me importa. Durante años me preocupé tanto por lo que otros pensaban, por mantener la paz, por ser querida y aceptada. Ahora entiendo que la paz que conseguí sacrificando mi dignidad nunca fue paz real. Era solo silencio comprado con pedazos de mi alma. Mi vida ahora es pequeña pero completamente mía. Me despierto cuando quiero. Desayuno lo que quiero. Paso los días haciendo exactamente lo que me da la gana sin pedirle permiso a nadie. Leo libros hasta las 3 de la mañana si se me antoja. Dejo los platos sucios en el fregadero toda la noche si estoy cansada. Reorganizo los muebles cada 2 semanas porque puedo. Como helado directamente del envase mientras veo películas viejas. Son libertades pequeñas que para otros pueden parecer insignificantes, pero para mí son revolucionarias. El grupo de tejido en el parque se convirtió en mi nueva familia elegida. Son 6 mujeres entre 60 y 75 años, todas con sus propias historias de pérdida y supervivencia. Una de ellas, que se llama Marta, también vendió su casa después de que sus hijos adultos intentaron obligarla a mudarse a un asilo. Otra, Carmen, dejó de hablar con su hija mayor después de años de abuso emocional. No todas las historias son dramáticas, pero todas compartimos algo fundamental. Aprendimos que está bien elegirse a una misma, incluso cuando el mundo te dice que eres egoísta por hacerlo. Con el dinero que me quedó de la venta del apartamento, además de pagar mi alquiler por adelantado, abrí una cuenta de ahorro que no tocaré a menos que sea absolutamente necesario.
El resto lo invertí de manera conservadora con ayuda de un asesor financiero que me recomendó Enrique. Tengo suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida sin depender de nadie. Esa independencia financiera me da una seguridad que nunca antes había sentido. Sé que si algo pasa, si me enfermo, si necesito ayuda, tengo los recursos para manejarla sin tener que rogar favores o soportar humillaciones. Hace un mes adopté un gato. Es un animal viejo, de 11 años, color gris con manchas blancas, que nadie quería del refugio porque todos buscan gatitos bebés. Se llama Ramiro, irónicamente el mismo nombre del padre de Berenice, aunque cuando lo elegí no estaba pensando en eso. Es un gato tranquilo que pasa la mayor parte del día durmiendo en el sillón junto a la ventana. Por las noches se sube a mi cama y ronronea contra mi pierna. Es una compañía simple pero reconfortante. No exige nada excepto comida y agua. No juzga, no critica, no invade. Es el compañero perfecto para esta etapa de mi vida. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera tomado esa decisión. Si hubiera seguido siendo la Verónica complaciente, la suegra perfecta, la madre sacrificada. Probablemente estaría todavía en ese apartamento grande, esperando las llamadas de Fernando, soportando las visitas invasivas de la familia de Berenice, tragándome mi incomodidad día tras día hasta que ya no quedara nada de mí. Habría muerto eventualmente, tal vez en unos años, tal vez en una década, sin haber vivido realmente ni un solo día para mí misma. Esa versión alternativa de mi futuro me aterroriza más que cualquier cosa. Entiendo ahora que lo que hice no fue venganza. Fue supervivencia. No vendí el apartamento para castigar a Fernando o a Berenice. Lo vendí para salvarme a mí misma de desaparecer completamente. Y aunque el precio fue alto, aunque perdí cosas que no puedo recuperar, aunque hay relaciones que nunca serán lo que fueron, gané algo infinitamente más valioso. Me gané a mí misma de vuelta. Esta mañana, mientras preparaba mi café en la cafetera italiana que sobrevivió la mudanza, pensé en aquella primera frase que me dije a mí misma hace 6 meses. El día en que descubrí que mi hijo había regalado mi hogar sin pedirme permiso, entendí que había perdido algo más que mi privacidad, había perdido mi lugar en el mundo. Pero estaba equivocada. No lo había perdido. Solo lo había dejado prestado demasiado tiempo a personas que no lo valoraban. Y ahora lo recuperé. Mi lugar en el mundo no es un apartamento, no es ser la madre perfecta o la suegra complaciente. Mi lugar en el mundo es exactamente donde estoy ahora. En un espacio pequeño que huele a café y lavanda, rodeada de plantas que yo cuido, con un gato viejo ronroneando en el sillón, viviendo una vida que elegí conscientemente construir. La moraleja de mi historia no es sencilla ni cómoda. No puedo decir que todo salió perfecto o que no hubo pérdidas. Pero puedo decir esto: a veces, para recuperar tu paz, tienes que estar dispuesta a perderlo todo. Y cuando finalmente lo haces, cuando realmente te plantas firme en tu verdad y dices no más, descubres que lo único que realmente pierdes es el peso que nunca fue tuyo cargar. El resto, todo lo que realmente importa, viene contigo. Y eso, después de 69 años de existir para otros, es más que suficiente. Ahora sé que el hogar no es donde vives, sino donde te escuchan. Y por primera vez en mucho tiempo, me estoy escuchando a mí misma.